noches a todos y todas. En esta noche vamos a dar una explicación sobre las propiedades de los materiales. Mi grupo está conformado por Brenda Hudson, Ana Morales, mi persona, Ilyes Bello. A continuación, propiedades eléctricas de los materiales. Next. En 1729, Epstein Gray define las propiedades eléctricas como el comportamiento de un determinado material al pasar por él la corriente eléctrica. Esto se da debido al comportamiento que presenta el material a la hora de pasar los electrones. Se puede dominar si es conductor, semiconductor o aislante. Next. Listo. Pero ¿cómo podemos definir esto? Listo. Hay dos teorías que explican esta clasificación: cuando un material es conductor, semiconductor, o cuando es aislante, que es la teoría clásica de los electrones libres, y la teoría de bandas. En este caso vamos a darle una breve explicación de lo que es la teoría de bandas, ya que es la más aceptada en la actualidad. Y la teoría de los electrones libres ha tenido una serie de problemas. Bueno, en fin, para no entrar en duda, vamos a explicar la teoría de banda. Esta teoría fácilmente no se explica cuando un material es conductor, cuando este puede ser semiconductor o aislante. En esta imagen se pueden observar tres pequeñas imágenes, valga la redundancia. La primera, que se da cuando un material es conductor debido a la facilidad del paso de electrones. Si observamos dos bandas, una en la parte inferior llamada banda de valencia, que está ocupada por electrones de valencia. Listo. Por electrones de valencia, pues, de los átomos. Y otra en la parte superior, que es la que ocupan los electrones libres, siendo estos electrones los responsables. Fíjense bien, estos electrones son los responsables de la conducción de la electricidad. Esta teoría nos demuestra que un material es conductor si hay un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción. En el caso de los semiconductores, que es la segunda imagen, la banda de valencia no se solapa con la banda de conducción, se puede evidenciar eso. Pero si los electrones tienen la suficiente energía cinética, pueden pasar. En la tercera imagen se ven los aislantes. Ahí sí los electrones no van a poder pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Next. A continuación, mostramos unos ejemplos sobre los tipos de materiales. Se muestran unos tipos de materiales como conductores, en el cual se puede evidenciar cables con material de cobre, conductor. Y los semiconductores, que se encuentran materiales como el silicio, el azufre y el germanio. Siendo estos últimos para la producción de chips y transistores, entre otros productos. Y por último, los aislantes, que son cintas, esto no permitiendo el paso de corriente eléctrica. Next. Next. Listo, pero para esto se deben tener en cuenta algunos cálculos para determinar algunas propiedades eléctricas. En este caso, vamos a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, e inversamente proporcional a la resistencia del voltaje. Esto es igual al el voltaje, siendo igual a corriente, que se mide en amperios,
que multiplica a la resistencia, que se mide en ohm. Next. Otra es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de corriente eléctrica por medio de un conductor. Puede ser que la resistencia eléctrica se mide en ohmios, es igual al material, que es ohmio por metros, a la longitud, que multiplica la longitud que se da en metros y divide la sección transversal que se da en milímetros cuadrados. Next. La resistividad eléctrica. O sea, nosotros no podemos confundir la resistencia eléctrica con la resistividad eléctrica. Porque la resistencia eléctrica es la oposición del flujo de corriente eléctrica. Y la resistividad del material es una propiedad que depende de cada material. Eso es que la resistividad eléctrica depende de cada material que se está usando, y lo que mide es la dificultad que presenta este material para conducir la corriente eléctrica. Next. A continuación, podemos evidenciar una tabla de resistividad. Los valores de resistividad eléctrica están dados en ohmios, entre metros, y de acuerdo a la tabla, se puede saber cuáles elementos son los medidores de la electricidad. Se tienen que buscar los valores más bajos. Los valores más bajos son los valores con mayor conductividad eléctrica. Por ejemplo, ahí se puede evidenciar la plata, el cobre, el oro, el aluminio. Next. Buenas noches. Las propiedades, yo les voy a hablar acerca de las propiedades ópticas de los materiales, y nos dice que las propiedades ópticas de los materiales son las que se ponen en manifiesto al incidir sobre ellas la luz. Es decir, que las propiedades ópticas son las características de los materiales que se nos hace visible, lo que podemos ver. Siguiente. Hay un factor importante en las propiedades ópticas, y es la luz, porque dependiendo del paso de la luz, de esa misma forma es que podemos analizar o ver las características de dicho material. Y nos dice que la luz es la energía de radiación electromagnética que se propaga en un espacio. También es considerado como intensidad de la luz. Siguiente. Bueno, a continuación, la clasificación de los materiales. En primer lugar, tenemos los materiales transparentes. Estos materiales permiten el paso total de la luz y por consiguiente podemos ver a través de ellos. Un ejemplo claro de estos materiales podría ser el acetato y el vidrio, y cualquier otro tipo de cristales, y que normalmente los cristales dejan ver a través de ellos. Siguiente. Materiales translúcidos. Los materiales translúcidos dejan un paso parcial de la luz, y a través no se puede ver con nitidez. O sea, podemos ver ciertas cosas nada más. Un ejemplo claro de esto es el papel de calcar o papel cebolla también llamado, y algunas bolsas. Siguiente. Tenemos los materiales opacos. Los materiales opacos no se deja pasar
la luz en lo absoluto y por tal razón no podemos ver a través. Y podemos mencionar el metal, la madera y la cartulina como uno de los elementos opacos. Siguiente, como les venía diciendo, en materiales transparentes. Podemos mencionar transmisión regular, transmisión difusa y transmisión mixta. Siguiente, la absorción. Es la transformación de la energía radiante en forma de energía, generalmente en forma de calor. Es decir, que los materiales transmiten la energía que se les suministra como calor. En este caso transmite la luz en forma de calor o la energía en general. Siguiente. Dirección. Dice, la luz cambia de dirección al cambiar de medio. Esto es debido al cambio de la velocidad de la luz que se disminuye debido a la densidad del nuevo medio. A mayor densidad, menor velocidad. A menor velocidad, mayor velocidad. Es un ejemplo claro los cristales que estamos viendo, y es que una vez se cambia de dirección, se cambia la velocidad y también la forma de energía. Siguiente. La reflexión maneja unas leyes. En primer lugar tenemos cuando la onda pasa por medio de otro, el rayo incidente y el rayo reflectante y la normal de la superficie de separación del medio en un punto incidente están en el mismo plano. El segundo, cuando la razón del seno del ángulo incide y el seno del ángulo de la reflexión es una constante para un medio comprendido, dicha constante se denomina índice de reflexión en ambos medios. Siguiente. A continuación la dejo con mi compañero. La siguiente propiedad tenemos propiedad magnética, la cual sabemos que son las que se ponen de manifiesto a su comportamiento frente a determinados materiales, ya sea estos son particularmente metales. Sabemos que el magnetismo es el fenómeno físico por el que los materiales tienen la capacidad de atraer o repeler a otros materiales, o de otra forma ejercer fuerza de atracción o repulsión sobre ellos. Aquí encontramos algunos materiales, algunas propiedades magnéticas en las cuales se presentan, que es el hierro, el níquel y el cobalto. Sabemos que las propiedades magnéticas se dividen en dos campos diferenciales, las cuales tenemos de primera intrínseco de electrón, que es que cada electrón es un pequeño imán, la cual se define como la que posee innumerables electrones que están orientados aleatoriamente en diversas direcciones, y que ocurre en los imanes y en que todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección. La otra sería movimiento orbitacional de cada electrón alrededor de su propio electrón, que sería el efecto que es comparable al campo que genera una corriente eléctrica al circular de una bobina. Aquí nos muestra un ejemplo que dentro de la célula está el núcleo y el electrón afuera. Aquí encontramos la clasificación de las propiedades magnéticas, las cuales se clasifican en cerámicos, metálicos y polímeros. Los cerámicos, de acuerdo a sus propiedades, se consideran que
Los cerámicos son paramagnéticos, los metálicos ferromagnéticos y los polímeros diamagnéticos. Aquí tenemos las unidades del sistema inglés, la cual se dividen en las propiedades magnéticas. Tenemos Tesla, que se utiliza para la unidad de campo magnético, Weber, que es también para la unidad de flujo magnético, y amperio, que se utiliza para la unidad de corriente eléctrica, que generan los campos magnéticos. Y muchas gracias.